Hola, soy la doctora Mónica Palacios, médico otorrino certificada en trastornos en el sueño, audioprotesista, microbiota y alimentación consciente. El día de hoy vamos a ver para qué el especialista cardiólogo, para qué el especialista internista endocrinólogo, para qué el especialista en psiquiatría, para qué el especialista en dentista, etcétera, etcétera, nos van a apoyar en los trastornos de zumbido. Y realmente, ¿qué otorrino, qué tiene que hacer cuando otorrino tiene toda la especialidad en zumbido? ¿Qué es lo que nos apoyan todos estos médicos para que ustedes no anden peregrinando? Porque todos tenemos un puntito a su favor, pero les voy a explicar cuándo hay que ir con uno, cuándo hay que ir con otro o cuándo hay que regresar a otorrino. Número uno, ¿por qué tengo que visitar un cardiólogo? Cardiólogo. Cuando yo tengo un zumbido, una de las causas principales por las cuales tenemos zumbido es por la hipertensión. Hay chavos que, por cierto, un paréntesis, agradezco a todos los muchachos que están viniendo a consulta y que me tienen confianza. Es muy importante que compartan con sus otros compañeros justo esto, los cuidados que tienen que tener, porque un chavo actualmente, digo eso, déjenoslo a nosotros 50, 60, 70 años, pero porque un chavo de ahorita de 20, 22 años está llegando con hipertensión y está llegando con zumbido, justo porque están empezando a tomar bebidas energetizantes, un abuso en el alcohol, un abuso en la cafeína, y eso nos dispara la presión. Acuérdense, muchachos, todo en equilibrio. Y entonces, ¿por qué visitas a un cardiólogo? Por tinnitus, por la presión alta. Este es por el cual ustedes tendrían que visitar a un cardiólogo. A un neumólogo. ¿Por qué tienen que visitar a un neumólogo cuando el paciente tiene tinnitus? Pues visitan porque tienen tos crónica. A los pacientes que visitan los neumólogos es porque tienen tos y tienen tos y tienen tos. Y la tos, aunque no lo crean, es un esfuerzo brutal. Quien tiene tenido o ha tenido tos, se van a dar cuenta cómo toda la caja torácica se congestiona y es como si todo el tiempo estuviera usted haciendo pesas, 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 pesas. Claro que llega un momento en que uno dice, no puedo más, estoy cansado, claro, porque la tos te cansa y una tos crónica puede terminar en un zumbido y hay que ir a ver un neumólogo. ¿Por qué? La tos crónica puede simular una bronquitis o puede ser un asma. Y entonces, ustedes su zumbido no es un zumbido normal, es un zumbido a causa de bronquitis y a causa del asma bronquial. ¿A quién más tendrían que visitar si tienen un zumbido? Voy a ir quitando esto para que me quepa. A un psiquiatra. ¿Por qué van a visitar a un psiquiatra si tienen zumbido? Actualmente tenemos una cantidad muy elevada de pacientes con depresión, con ansiedad y con ataques de pánico. Entonces, una de las manifestaciones de este sistema simpático prendido y neurovagal justamente es el zumbido. Entonces, cuando un chavo que ustedes conozcan esté en depresión y empiece con su zumbido, no se detengan. Su primera opción es un psiquiatra porque todos estos, tarde que temprano, nos van a sumar para estar en perfectas condiciones. ¿Quién más nos puede atender un zumbido? Un endocrinólogo. Endocrinólogo. ¿Qué pasa con un paciente que tiene hipertiroidismo o qué pasa con un paciente que tiene hipotiroidismo? Con esta descompensación metabólica tiroidea, el paciente puede llegar a tener zumbido. Normalmente los zumbidos son unilaterales, de un solo lado, y es más frecuente que sea el izquierdo. De hecho, es más frecuente que sea en varones y es más frecuente que sea el izquierdo. ¿Por qué?
tal vez por la anatomía de toda la circulación, pero ustedes pueden visitar un endocrinólogo justo por esto. ¿A quién más pueden visitar si tienen zumbido? A un dentista. ¿Por qué un dentista? Porque ustedes pueden tener desde jóvenes o desde chicos bruxismo, es decir, la articulación súper pellizcada. Y he tenido pacientes que de repente me dicen, sí, doctora, desde hace 20 años, desde hace 30 años me truena. Pues eso no es una garantía de que no te iba a pasar nada. El que te truene una articulación no es sano. Se llama chasquido y tiene 3 clases. Eso definitivamente tenemos que ir a ver a un dentista porque hay que poner guarda. Estos pacientes hay que llevar a rehabilitación. ¿Por qué? ¿Cuál rehabilitación? Se llama rehabilitación miofacial porque esto está estresado y se tiene que relajar. Entonces, corregir la mordida, evitar la contractura, poner una guarda. Por eso es importante visitar un dentista. Uno. ¿A quién más podemos visitar si tenemos un zumbido? A un alergólogo. Un alergólogo, ¿por qué? Por la rinitis alérgica. Los pacientes con rinitis alérgica normalmente se suenan súper fuerte y eso a la larga va generando moco en el oído y esto nos va a generar zumbido, pero es un zumbido bonito para mí porque es más fácil que quitar. Un paciente alérgico es más fácil que le digas no te suenes, das descongestionantes nasales, das antihistamínicos y el paciente se retira el zumbido. Entonces, un paciente con zumbido que tiene alergias o que tiene gripas, entonces es más fácil visitar un alergólogo. Y nosotros, que somos otorrinos, el problema del zumbido es que el zumbido puede ser, ya decíamos, externo, medio o interno. Para esta especialidad, en todas estas especialidades, si es, por ejemplo, el cardiólogo, pues por la presión, el psiquiatra por depresión, el alergólogo por alergias, el endocrinólogo por tiroides, pero otorrino es el que ve la mayoría de los zumbidos, el 88% es de otorrino. El otorrino checa oído externo, vemos si no hay cerilla, si no hay un cuerpo extraño, si la membrana está íntegra, si no está perforada, si no está roja, si no tiene derrambe. El oído medio, si no tiene los huesecitos pegados, porque hay una enfermedad que se llama otoesclerosis, que se pegan los huesecitos que se llama platina, se pegan los huesecitos del oído y entonces no permite la movilidad del oído medio y esto genera un zumbido. Pero también la cercanía con la nariz en los pacientes que tienen desviado el tabique, en los pacientes que tienen crecidos los cornetes, es más fácil que también tengan zumbido. Y por otra parte, el oído interno. El oído interno tiene 3 partes, el vestíbulo, el nervio y la cóclea. Y cuando tienes un problema de zumbido o de tinnitus o de acúfeno, hay que ver en qué parte de la cóclea. La cóclea puede ser en el interior o en la parte más externa o en la parte ya final. Entonces hay que ver, por eso se llama acumetría, que hay que ver exactamente en qué parte del caracol es cuando las células se están inflamando o se están hinchando o están gritando que algo está mal. Pero también, por ejemplo, el oído interno se puede dañar porque no tiene suficiente oxigenación. Hay pacientes que tienen anemia y los pacientes con anemia, su problema está en el riñón. Por eso también un médico internista puede, aquí sería 8, el médico internista puede ver zumbido por un problema renal. Entonces, si ahorita ustedes se fijan, un paciente con diabetes es un problema de endocrino, pero lo tenemos que ver nosotros como otorrino para estadificar. Un paciente con problema de artritis,
También un paciente que toma metotrexato o que toma ciertos ototóxicos por otras enfermedades biliares o por otras enfermedades intestinales, nosotros somos los que tenemos que estadificar. Y si ustedes dicen, pues yo tengo zumbido y no sé con quién de estos médicos yo tendría que acudir, nosotros estamos para servirles. Nosotros, yo, médico otorrino de León, Guanajuato, que por cierto, este es mi último video en este consultorio porque ya me voy a cambiar a Israel 503, ya después les pongo aquí la dirección, es porque vamos a ampliar justamente nuestra área de audición para poder dar mejor servicio para zumbido. Nuestra especialidad y nuestras ganas de ayudar es justamente en la mayor parte es trastornos del sueño, trastornos en la memoria y zumbido. Y el zumbido se relaciona incluso también con neurólogos, es 8-9. Neurólogos, ¿qué tiene que ver un neurólogo aquí? Los pacientes con Parkinson, inicio de Parkinson, o los pacientes con inicio de Alzheimer, o pacientes con demencia frontotemporal, o pacientes con alteraciones en la memoria, les toca a los neurólogos, pero si ustedes dicen, la doctora explicó mucho y no entendí, no se preocupen, estoy para servirles, ese es mi trabajo, estadificar, ver con qué médicos nos apoyamos, porque quiero decirle que entre todos nos apoyamos y entre todos hacemos un gran equipo. ¿Por qué? Porque todos los médicos sumamos. No hay un solo médico que diga, a ver, déjame ver cómo le hago daño a este paciente. Pues no, todos queremos sumar, pero a final de cuentas, quien lleva como la batuta y el timón de todos los zumbidos es médico otorrino. Pero de todas maneras, estoy para servirles y si te gusta el contenido de este video, compártelos, enciende la campanita y nos vemos la próxima semana.